WRMI presenta Moderna con Yadira Escobar. Hola y bienvenido a este Moderna en medio de tormentas, de truenos, de lluvia y de mucho pánico. Las personas temieron y seguirán temiendo, supongo, porque la vida es eso, es una lucha. Continuamente tienes que enfrentarte a nuevos obstáculos, nuevos retos. Hoy vengo a ti media filosófica. Este ciclón, Irma, te puede dejar en la oscuridad, desconectarte del televisor y esas otras comodidades a las cuales uno se acostumbra, pero también estos momentos pueden emanciparte de las cadenas invisibles y rutinarias para poder ver con mayor claridad la verdad que anda a veces oculta durante esos días de mucha agitada propaganda. O de deberes o responsabilidades, porque muchas veces es el propio trabajo el que no te deja con claridad ver lo que está delante de tus ojos. Hay cosas que podemos cambiar y hay otras que no, pero lo mejor ante un fenómeno que nos castiga, tal y como lo hace un huracán de este tipo, es tomar las medidas básicas para tener sanos y salvos a los parientes, los vecinos más débiles, mantener la moral alta para enfrentar a la mejor manera lo inevitable, porque lo peor no es la tormenta, lo peor es perderte a ti mismo. Lo peor es que ese entorno te afecte de tal manera que tú permitas que salga desde lo más profundo la bestia salvaje. No podemos permitir eso. Aunque haya calor, aunque estemos sudando y te quedaste sin luz, llevas 3 días sin poder bañarte en ese, oh my God, en ese escenario. No, respira profundo porque tú puedes salir de esa situación amarga. Las malas conductas son el resultado de una mala educación, muchas veces. Pero en cuanto a la persona humana, ya eso es otra cosa. Se pueden cometer errores, pero una mala voluntad no tiene excusa. Pues no olvidemos que el ser humano tiene libre albedrío. El poder de elegir y tomar sus propias decisiones está en la naturaleza humana. Y eso es bastante evidente. Hay un momento para pasarle la mano a aquel que no lo hizo bien, al que se equivocó y cometió un error. Pero no siempre. A veces hay que tomar medidas muy enérgicas contra el malo, contra lo mal hecho. Porque no podemos dejar a la buena persona, y estoy pensando en medio de una catástrofe, por ejemplo, en las personas en silla de rueda, los recién nacidos, las embarazadas, los niños con necesidades especiales, los hay que necesitan continuamente ayuda, asistencia. No podemos dejar al lado a aquellas personas débiles y buenas por esa manía nuestra de siempre querer honrar los derechos humanos del delincuente, del antisocial, del egoísta que solo piensa pasarla bien a cualquier precio. ¿Qué importa, verdad? ¿Qué importa la anciana? Dale una patada. Los hay así y ustedes los conocen. Mi experiencia como joven es corta. Lo reconozco. Yo solo tengo 29 años. Pero yo entiendo ya, a mi edad, que la mejor manera de enfrentarnos a las tormentas es ser flexible, como esos árboles, como esas plantas que se doblan ante el viento. Pero que resisten, no se parten, no se quiebran, porque son elásticos. Y cuando pasa la tormenta, vuelven a recuperarse. Enormes árboles. Los he visto yo con sus raíces muy profundas. Han sido arrancados de raíz, a pesar de su rigidez, a pesar de haber siempre estado ahí. Por eso, te recomiendo un poco de elasticidad. Seamos flexibles cuando sea necesario, no siempre. Es que no hay tormenta que dure para siempre, ni castigo que no tenga su fin. Y cuando pasa el mal momento, debemos recuperar la postura inicial. Debemos comenzar de nuevo, regresar a la lucha, volvernos a empinar hacia el cielo. Yo salí de Cuba hace varios años, ya yo tenía 6 años, fue para allá por el 94, pero todavía en el sur de la Florida, sobre todo por Homestead, se podían ver los estragos del huracán Andrew, que había castigado a la Florida en el 92 de muy mal manera. Lo recuerdo perfectamente. Luego me tocó vivir la experiencia de varios otros ciclones y en mi memoria más se destacan Katrina, que luego sabemos que terminó por allá por New Orleans, y Wilma, que se quedó por aquí y hizo mucho daño. Wilma fue una experiencia única y ahora tenemos a Irma. Con Irma he visto como en algunas personas
se les dispara el sentimiento comunitario. Y tú la ves que se muestran bondadosos con los demás, pero paralelo a esos nobles gestos espontáneos de solidaridad, de que quiere que te ayude, sí, agarra tal cosa, no es así, debes hacerlo de tal forma. Mira, en mi caso, consejos, apoyo, lo he visto y es muy bonito y es contagioso. Paralelamente a esos nobles gestos espontáneos de solidaridad, he visto el egoísmo en su esencia más pura y primitiva sacar su cara fea. Es que vivimos en una sociedad de mercado que de pronto se interrumpe las reglas del juego porque nos castiga un huracán, pero que continúa por inercia prolongando ciertos comportamientos competitivos y egoístas en naturaleza, en medio de un momento donde es vital el espíritu comunitario. Y no solo se dispara la codicia en los acaparadores que van saltando entre almacén y almacén comprando cosas que luego esperan revender. También yo personalmente he observado como en una gran ferretería unas tablas de madera que siempre han tenido el precio de $2.60 a la pieza. Después del pánico de Irma, se comenzó a vender a $3.60. Y esto es un ejemplo muy modesto de este fenómeno. Es la ley del abuso. Los defensores del mercado sin control, los apologistas del sálvase quien pueda y del precio libre de regulaciones y de la vigilancia ética, ya andan por ahí justificando el abuso, para luego arrepentirse cuando una avalancha de personas de principio los condenan públicamente por los monstruos que son. Ese miedo que ahora sienten todos sin distinción de clase social, el pobre lo siente los 365 días del año. Quisiera que todos pararan por un momento para reflexionar sobre ese hecho. Esa incertidumbre, la desolación, el desamparo, la urgencia por conseguir alimentos a cualquier precio posible. Sentirte desprotegido, incluso en tu propio hogar, lo que la gran clase media siente por estos días en el estado de la Florida, el pobre lo siente siempre. Aunque claro, el mendigo no tiene el consuelo de que en un par de días las autoridades les solucionarán todos sus problemas y todo regresará a la feliz normalidad. Si alguien ahora vende un pomo de agua en $40 por las calles de Miami, cosa que ocurrió en Texas hace muy poco por el ciclón Harvey, si se aprovechan de la escasez y un pobre no puede pagar esa agua y se deshidrata y sufre la sed por culpa de un mercado sin control, eso dice mucho de nuestros niveles de civilización. Podemos encontrar a bastantes ciudadanos que se indignen y condenen moralmente el abuso y el descaro. Y eso, por lo menos todavía, nos recuerda que no es demasiado tarde. Y repito, no olvidemos que los 365 días del año de un pobre, para su bolsillo, es sumamente difícil comprar un antibiótico, alimentarse bien, tomar agua limpia. Para esas personas en desventaja, todos los días son un día de tormenta. Por supuesto, también tengo que hacer énfasis en que lo que ahora es un estado de excepción transitorio para la Florida, es bueno recordar también que para Cuba lo ha sido por medio siglo. Cuba lleva medio siglo en estado de excepción, cosa que solo la Florida sentirá por un par de días. Cuba ha tenido que sobrevivir prácticamente bajo un estado de excepción por causa del bloqueo económico durante ya más de medio siglo. Piensen en cuántas generaciones nuevas han nacido en un estado de excepción. Esos que señalan como un error la economía planificada de Cuba y el control de los precios en la isla, puede que aún no entiendan que un pueblo soberano tiene derecho a defenderse de una propuesta de mercado libre si vive permanentemente bajo el castigo de un huracán político, que en este caso son las sanciones económicas y financieras que sufre Cuba. Amigo, sí, nuestra humanidad ya está en su tercera edad, estamos maduros, pero aún no acabamos de resolver los problemas éticos más serios de la convivencia. Los cubanos en particular tenemos una reconciliación pendiente. Sigue pendiente la reconciliación. Hay más culpa, naturalmente, de parte de la extrema derecha. Eso lo he vivido yo aquí. A cada crisis que atraviesa el cubano en la isla, siempre he visto la revancha, el rencor y el deseo de venganza de parte de Miami, nuestra derecha, que por ser tan burguesa no quiere decir que sea tolerante, ha envejecido sin perdonar a los de la isla por hacer esa revolución. ¿Sabes cuántas veces he visto cómo se alegran ante cada desgracia que cae sobre los cubanos de la isla? Cómo tratan de explotarlo políticamente, sin entender que la nación es un cuerpo, un órgano. No puede alegrarse del fallo
festejar que el órgano vecino anda mal. Porque al final la nación somos un organismo. No puede sentirse continuamente y actuar como un órgano separado. A la caída de la Unión Soviética, esa derecha exiliada no fue lo suficientemente sensible al sufrimiento de la isla y se burlaba del espíritu comunitario que en esos días se trataban de elevar en esa Cuba que estaba sufriendo un recrudecimiento de las sanciones en esos años 90. Sin embargo, en esto me parece que es muy oportuno una reflexión espiritual. Cuando los anticastristas en Miami llevaban un año cantando junto a Willy Chirino el "Ya viene llegando" y toda esa bobería, en 1992, lo que realmente llegó, fue un terrible huracán, Andrew, que hizo que Miami tocara fondo y que muchos con humildad reconocieran que el espíritu comunitario era muy necesario para esos tiempos difíciles. Naturalmente, Miami no adoptó el colectivismo marxista ni nada de eso como Cuba para recuperarse del desastre sufrido. Muchos entendieron, a través de su experiencia dolorosa, un poquito más a los cubanos de la isla en su esfuerzo por superar esas dificultades y aumentaron las remesas. Aumentó de parte de Miami la disposición hacia un mayor intercambio. Eso no pasó. Después de aquellos días traumáticos, sí hubo una mejor relación. Ahora en este 2017, después de la visita de Donald Trump a Miami, vemos que vuelve a resurgir el odio y el rencor como mismo pasó en el 92, el año del castigo de Andrew. Así que me parece que sería bueno reflexionar, en mi humilde opinión, bajo el castigo de Irma y aprovechar con gran sabiduría las lecciones que la vida misma nos da sobre la verdadera importancia de las cosas. Vamos a aprovechar todas estas circunstancias para volver a ser sinceros con uno mismo. Mal aconsejado, Donald Trump trajo a Miami un discurso hostil contra Cuba y la extrema derecha se llenó de ilusiones y regresaron al viejo odio de la política hacia Cuba. Pero la vida, que es mucho más compleja, traerá otras tormentas no previstas por los malos políticos. En una palabra, las crisis nos obligan a repasar y recordar que todos los seres humanos somos hermanos. En un tiempo remoto, hace muchos siglos, éramos hermanos. Y yo creo que la genética guarda cierta memoria de eso, de ese pasado colectivo, de esa antigua familia. El mercado es necesario. Desde aquellos lejanos orígenes de nuestra humanidad ya existía. Pero cuando se va de control, el mercado nos convierte en unas fieras competitivas muy desalmadas que olvidan con mucha facilidad todo lo que éramos e ignoran lo que podemos ser por tal de conseguir esa última botella de agua. No, que sea mi primero, no, esa es mi agua. No. Y los golpes y los gritos. Hay que pensar en los demás. Lavarnos el cerebro de que sí, hay que ser bueno. Tiempo de ser fuertes, de tener el alma despierta, el espíritu fuerte y vivo, como un corazón ahí. Y amar al vecino. Aprender a querer a tu prójimo. En especial cuando no se parece a ti, porque eso sería demasiado cómodo. Es demasiado fácil querer a un vecino que habla como tú, luce como tú, actúa como tú. Y hey, muchas veces te vio hasta nacer. No. Amar a tu prójimo es ser solidario con aquel que es todo lo contrario a ti, pero que tiene la buena intención de también en ti reconocer un hermano. Los quiero. Sigan fuertes y con la moral bien en alta. Porque ustedes lo merecen. Sencillamente los quiero en colectivo, en grupo. Todos somos como una flor en un campo. No te pierdas el próximo Moderna.